Bueno, ya estamos listos para nuestro segmento Vida Sana. La obesidad infantil es un problema de salud que, de no ser tratado a tiempo, puede generar serias complicaciones a futuro. En el siguiente informe conozca más a detalle de qué se trata y las consecuencias que puede conllevar. La obesidad es un problema de salud a nivel mundial, que no solo afecta a los adultos, sino también a los niños. Según la Asociación Peruana de Estudios de la Obesidad y Aterosclerosis, APOA, el 10% de infantes peruanos menores de 5 años sufren de sobrepeso u obesidad, que si no es tratado puede desarrollar complicaciones como diabetes, cardiopatías o cáncer, entre otras enfermedades. Los niños obesos sufren de un exceso de grasa con relación a su composición corporal, de acuerdo a índices estandarizados. Una alimentación rica en azúcares, sal y grasas, como la denominada comida rápida o bebidas industrializadas, y el sedentarismo, son causas suficientes para ganar kilos. El Perú ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en el ranking de países con mayor obesidad. Expertos indican que los niños y adolescentes gorditos pueden ser obesos en su adultez y con ello padecer de hipertensión, derrame cerebral o resistencia a la insulina, además de presentar dificultad para respirar, alteraciones del sueño, baja autoestima y afecciones articulares en la cadera o rodillas. El mayor número de casos de obesidad infantil se registran en Lima Metropolitana, Callao, Tacna y Moquegua. Este problema de peso duplica o triplica el riesgo de desarrollar diabetes, más aún si hay antecedentes familiares de dicha enfermedad. Los adolescentes obesos que acuden a centros médicos por lo general tienen un estado prediabético, hígado graso y aumento de grasas en la sangre. Como prevención, lleve a sus hijos con el especialista para determinar si está en su peso ideal o si se deben hacer cambios en su dieta para una vida sana. Bueno, que un niño sea obeso o que tenga sobrepeso depende de quién, de nosotros, ¿no? De los adultos, de cómo, qué hábitos alimenticios le inculcamos, y a continuación le brindamos consejos para prevenir la obesidad, tanto en niños como adolescentes. El sobrepeso y la obesidad son los problemas más graves del siglo XXI. Niños y adolescentes han caído en las garras de los kilos sobrantes. Y por eso la acción de los padres es primordial para evitarlo. La alimentación de los hijos se debe controlar desde que son bebés. Un llanto necesariamente no es una señal de hambre. Ese gesto también puede significar que quiere mimos o tiene sueño. Por eso la madre debe diferenciarlos para no sobrealimentarlo. El consumo temprano de verduras se puede inculcar desde los 10 a 12 meses de vida, para que el niño al crecer tenga mayor aceptación a estos alimentos nutritivos. Tenga en cuenta que la presentación creativa de platos saludables sirve para despertar el interés de los infantes. A la hora de comer, se debe hacer en la mesa y no delante del televisor encendido, pues esto crea una distracción a los pequeños y no sabrán cuándo están satisfechos. La actividad física es importante, por eso cree juegos para que el niño esté en movimiento en la casa. Sáquelo al parque a manejar bicicleta y si su escuela está a pocas calles de su hogar, motívelo a caminar. Así es, luego de esta interesante nota que nos traía Karina Bravo, vamos nosotros con nuestra invitada. Nos acompaña, amigos, la doctora María Isabel Rojas. Ella es presidenta de la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad, en un día tan importante como es el día de hoy. Bienvenida, doctora. Buenos días, Gracias. muchas gracias. Es el Día Mundial contra la Obesidad, ¿no? Así es, y el lema esta vez es ponerle fin a la obesidad infantil. Ponerle fin a la obesidad infantil. Doctora, decíamos en la nota que el hecho de que un niño sea obeso o que tenga sobrepeso depende más de quién, no del adulto, no del padre, no de la madre. ¿En qué nos encontramos? En realidad es un compromiso de toda la sociedad, pero lógicamente en el entorno, la familia, los padres son los responsables. Y ellos son los que tienen que crear el hábito, dando el ejemplo también, porque no es cosa de castigar al niño y hacer que él coma poquito y el otro lo que quiera. Claro. O sea, inculcarle buenos hábitos. ¿Cómo están las cifras en cuanto a lo que se refiere a obesidad en el Perú? ¿El 10% es correcto, doctora, esta cifra? El 10% de los menores de 5 años. Así es, pero la cifra es más alarmante en los escolares, porque ahí llega a un 25%.
entre obesidad y sobrepeso. El sobrepeso es algo que ya nos está diciendo que ese niño, si continúa así, va a llegar a la adolescencia obeso y probablemente de adulto en un 80% llegue a ser obeso. Y además, hemos escuchado en la nota que tiene serias posibilidades de tener enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión, o padecer de algunas otras cosas, seguramente como diabetes, más adelante. Doctora, la obesidad infantil, que es un poco, entiendo, el lema de este año, ¿es solo en el Perú, en el mundo? ¿Cómo luchar contra este problema? Bien, este es un problema mundial, es una epidemia que ya se viene desde hace algunos años avisorando y nos dice pero que... no había... Bueno, había, pero en realidad no se le daba tanta importancia, o sea, es desde hace algunos años que se considera enfermedad la obesidad. Pero si usted mira, por ejemplo, Estados Unidos, ¿me siento? Es un país donde hay muchos obesos. Claro, ahí es mucho más del 50% de los adultos son obesos, pero ellos ya han tomado acción. Y nosotros también estamos en la obligación de hacerlo. La Organización Panamericana de la Salud tiene un plan a 5 años que lo inició en el 2014. Correcto. Con la finalidad precisamente de tener estrategias para poder combatir este problema. Excelente. Ahora, hablamos un poco yendo a nuestro tema, el aumento de casos de niños, ¿no es cierto?, peruanos con niveles de obesidad. ¿Cuándo ya se siente que es obeso, ¿no? Usualmente una persona, una madre, un padre lleva al niño al pediatra y está siempre dentro del percentil o por encima o por debajo del percentil. ¿Cómo saber que este niño ya es obeso? A ver, nosotros hacemos un control de crecimiento y desarrollo periódico. Y lo importante, si vemos la curva, es que esta sea una curva ascendente suave. Si vemos una curva que se inclina mucho y que va de un carril al otro, o sea, de un percentil al otro demasiado bruscamente, ya nos está indicando que ahí hay un pequeño desfase y este incremento de peso tiene que ir en proporción al incremento de talla. O sea, correcto. No es cosa de que uno sobrepase al otro. Si nosotros tenemos un 20% más del peso ideal para la talla, ya estamos hablando de un sobrepeso. De un sobrepeso, en efecto. ¿Qué cosas tendríamos que cuidar, por ejemplo? Vamos a hablar un poquito también de los adultos porque es el Día Mundial de la Obesidad. Hoy, 11 de octubre, Día Mundial. Hacemos hincapié en el tema de los niños, pero también en los adultos. ¿Qué pasa si yo le digo a mi hijo, come sano, come verdura, come fruta, vive saludable, toma agua, no gaseosas, pero hago todo lo contrario? Claro, se predica con el ejemplo. Lo importante es que la comida sea en familia, idealmente, y que todos coman lo mismo. Tele apagada. Televisión, así, porque en realidad ahora la mayoría de los padres trabajan, lamentablemente dejan al niño solo muchas veces en casa y frente a la televisión. Y comen y prácticamente no les dan ni tiempo de pensar ni masticar. Ni la deglución ni la digestión es la misma, porque ni siquiera se mastica bien. Así es, no mastican bien y por lo tanto no le dan al cerebro la oportunidad de decir, bueno, ya comiste suficiente, ¿no? Continúan masticando de una manera automática y si además en la televisión hay información sobre comida no saludable que lo estimula a comer otras cosas que no debiera, es peor aún la situación. Claro, ahora, los endocrinólogos, ¿no?, los especialistas en endocrinología pediátrica, por ejemplo, el día de hoy hace mucho hincapié, doctora, en que no se es muy chiquito, por ejemplo, para enseñar a comer sano. Al contrario, desde más chiquito es más importante los hábitos saludables alimenticios. ¿Cómo qué? Por ejemplo, granos, también verduras. En realidad comenzamos de mucho antes. O sea, nosotros promovemos la lactancia materna. Por ahí empieza el asunto. Y de ahí, cuando se va a dar alimentación adicional, o sea, sólidos, se le dice a las madres que no lo preparen con dulce, con mucha sal, porque allí es donde van a crear el hábito de esos sabores más fuertes. Lamentablemente, a la mayoría de niños les encanta lo dulce. Así es. Pero ese es un hábito inculcado. Así es. Sin querer, queriendo, les están acostumbrando. Entonces, la receta es, desde chiquitos, inculcarle a comer sano, bajo azúcar. en sal y bajo en azúcar. O sea, la fruta, por ejemplo, no necesita azúcar adicional. O sea, ahora, en caso de la fruta, es mejor la fruta natural, incluso con la cáscara, que en jugo. Así es. Si usted considera, por ejemplo, un vaso de jugo de naranja, necesita por lo menos 3 naranjas. Y en realidad usted al día no debería consumir más allá de 3 frutas. O sea, que todas las está consumiendo ahí y no está consumiendo la fibra. Según la Organización Mundial de la Salud señala también que, por ejemplo, una forma de luchar contra el cáncer o contra cualquier neoplasia es combinar, entiendo que 7 en promedio, entre frutas y verduras. 6 o 7, doctora, por día. 5 entre frutas. Se me pasaron 2 más. Sí, me pasaron 2. No está de más. No, en realidad es cuestión de... Pero con 5 basta, doctora. Así es, y es cuestión de porciones también, correcto, ¿no? Entre frutas y verduras, variando el tipo de fruta, variando el tamaño también de la fruta, porque una cosa de comerse un mango o una chirimoya de ese tamaño y pensar que puede comer 2 o 3 al día, ¿no? Son porciones que abarcan más o menos el puño así semicerrado de la mano.
para cada niño de acuerdo a ¿Cuál su es una edad. alimentación saludable completa, por ejemplo, para un ser humano entre frutas y verduras? La ecuación, si es 5, 3 y 2, 3 verduras. Podría ser 3 o 3 frutas y 2 verduras. Es cuestión de combinar, ¿no? Así es. ¿Qué otros alimentos ayudan, no es cierto, a luchar contra la obesidad? Porque en realidad este es un tema. Si uno va a una fiestecita o a un cumpleaños, estos juguitos de caja que son tan azucarados con fructosa por lo general, o las gaseosas. Sí. Lamentablemente la oferta de agua sola, es muy limitada y lo que debíamos hacer es inculcarlo eso, como le digo, desde la casa. Si el niño en realidad está acostumbrado a consumir agua sin edulcorantes, o sea, aguas de tiempo, como le llaman, el agua sola o el agua con sabores de hierbitas naturales. Una hierba Luisa que es tan agradable, una mentita, por ejemplo. Una manzanilla, un anís, ¿no? Hay diferentes formas. Inclusive, por ejemplo, en verano, si quieren, se hacen adoquines de limón, ¿no? Limonada nada más, y eso se le agrega al agua, también le da otro sabor, o la misma hierba luisa. Claro que sí. En esta campaña también los niños y adolescentes por exceso de peso tienden a seguir, el problema es que de adultos van a ser obesos, ¿no? Así es, como le decía, si llegan a adolescente obeso, 80% va a continuar adulto obeso, y con eso va a tener los problemas de, primero, resistencia a la insulina, o sea, una intolerancia a la glucosa, y posteriormente va a tener diabetes. Lamentablemente hemos observado que esta diabetes tipo 2 que nosotros decíamos que era del adulto... Perdón, ¿la diabetes tipo? 2. Porque clásicamente se habla de diabetes tipo 1 y tipo 2. Y se decía antes que la tipo 1, que era la de dependiente de insulina, era solo de niños, y la de 2 de adultos. Pero ahora estamos viendo que la de adultos se presenta en adolescentes obesos. Y si estos adolescentes obesos tienen padres obesos, padres diabéticos, su riesgo es mucho mayor. Claro, el tema de la genética, ¿no? Que siempre cuenta. En este caso no es exclusión. Bueno, quiero mostrarles a nuestros televidentes, doctora, en nuestro segmento Vida Sana, ¿no es cierto? Este lindo e interesante afiche que ustedes nos han traído esta mañana. Lo vamos a ir viendo poco a poco, un poquito más cerca. No sé si lo tenemos ahí, ¿verdad, doctora? Gracias. Cuéntenos un poquito, ¿qué han trabajado? ¿Qué mensajes, qué ideas, fuerzas se manejan en este material? Bueno, aquí lo que están haciendo es una infografía de este tipo para la obesidad en el mundo. En este caso el que se está mostrando es el que corresponde a Perú, donde dice que 1.4 millones de niños serán obesos hacia el 2025, porque todo está proyectado hacia esa fecha. Hacia el 2025. Es tiempo de tomar acciones en forma urgente, señala también. Y es tiempo de correr, Y aquí yo quisiera detenerme porque es tiempo de correr en acciones, ¿no? En acciones preventivas, en acciones informativas, pero también es tiempo de correr en cuanto a la actividad física. Así es. Lamentablemente la vida moderna impulsa a ser muy sedentario. Son horas que uno pasa frente a la televisión, y hasta o haciendo las tareas, ¿no? Estos videojuegos, por ejemplo, que hacen que los chicos se queden en la casa y no salgan, por ejemplo, al parque como antes, a jugar a perder la pelota. Así es, no caminan, pero también hay el otro problema de los espacios seguros que decimos. El tema de la seguridad. Así es un poco difícil, y en los colegios tampoco hay muchos espacios ahora. Se están reduciendo cada vez más los lugares donde pueden hacer actividad física. Perfecto. Un poquitito, deme usted el dato, porque ya mi director me está señalando un poco el tiempo, ¿no es cierto? En los adultos, es el día de la obesidad. Se hace una incidencia especial en el caso de los niños, pero en los adultos... Es que los adultos son, como le digo, la consecuencia de un niño obeso. O sea que en ellos también el problema es serio. Ellos también están expuestos a desarrollar hipertensión, diabetes, cáncer, por ejemplo, el cáncer de colon, el cáncer de mama ha sido relacionado con la obesidad, hígado graso quizás en un momento inicial, pero todo eso es no solo del adulto, sino también se puede presentar desde niño. Claro que sí. Hay incluso terapias, ¿no? Para aquellas personas que por ansiedad, que es un tema también que es casi una pandemia, el tema de la ansiedad, del estrés, se come y se llega a límites terribles, ¿no? Estamos acostumbrados a darnos premio con comida, ¿no? Es cuestión de aprender a seleccionar la comida. La comida no es mala, lo malo es lo que uno elige. Y las cantidades, ¿no? Así es. Es sabio jugar con el tipo de comida y las cantidades. De vez en cuando no vamos a privarnos de un gustito, ¿no? Por supuesto. Pero que sea la excepción a la regla. Así es. Bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada, una especialista, como siempre, aquí en 7.3 Noticias, la doctora María Isabel Rojas, presidenta de la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad en nuestro país, Día Mundial de la Obesidad. Amigos, hoy 11 de octubre.
un acápite especial para los niños, enseñémosles hábitos saludables, que toman agua, que el metabolismo con el agua, nuestro cuerpo, nuestro organismo metaboliza mucho mejor el agua que cualquier otra bebida para esa energía que necesitan nuestros chicos. Muy bien, en la siguiente nota vamos a ver nosotros la diferencia entre caminar, trotar y correr. ¿Qué es mejor? Interesantes y largas caminatas diariamente que usted puede hacer alrededor de su hogar, de su casa o correr. Ambas son saludables para mantener una vida sana. Entérese de más. Largas caminatas o trotar varios kilómetros son consideradas actividades físicas que permiten mantener el cuerpo en buena forma y brindan además condiciones óptimas de salud. Pero ¿qué es mejor, caminar o correr? Según una investigación realizada por el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de California, Estados Unidos, correr y caminar resulta positivo para nuestra presión arterial y evitar colesterol alto y diabetes. Los científicos destacaron que el ejercicio que ayudaba a quemar más calorías en menos tiempo y distancia era correr. En otro estudio, llevado a cabo en el mismo país, la Universidad de Wyoming indicó que la acción de correr producía altos índices de péptido, lo que ayudaba a suprimir el apetito, mientras que los caminadores tenían sensación de hambre. En conclusión, ambos ejercicios son igual de saludables y tonifican el cuerpo, pero dependiendo de lo que busquemos, uno será más beneficioso que el otro. Anímese y realice alguno de ellos. Anímese, estamos a tiempo, nunca es tarde para empezar a caminar, a trotar, a correr y tratar de mantener una vida sana. Tiempo de la pausa.